Qué bueno poder seguir estudiando la palabra del Señor. Amén. La semana pasada nos quedamos reflexionando sobre ¿qué? Sobre la iglesia, sobre el concepto que Pablo tiene de la iglesia, ¿verdad? En sus escritos. Y ¿qué dijimos sobre la iglesia? Que era necesario ¿qué? Que la iglesia es la asamblea de los creyentes. Muy bien. ¿Qué más dijimos? Donde se reúnen los creyentes. El lugar no, los creyentes. Ok. Que no es un edificio. Pero enfatizamos algo, a partir de la mitad del estudio estuvimos enfatizando algo importante. Que debemos ser un templo santo para el Señor, ¿verdad? Porque Dios es santo y Él merece un templo santo. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba enseñando a orar a sus discípulos? ¿Recuerdan que los discípulos, escuchando orar a los discípulos de Juan, le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar? Y Jesús empezó a enseñarles a orar. Le dijo: vosotros pues, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? Que creen que por su palabrería serán oídos. Ese texto no lo conoce la Iglesia Católica, por eso rezan el rosario, las letanías y todo eso, porque es que no conocen la Biblia, ¿verdad? Pero cuando les da una oración modelo, ¿qué es lo primero que Jesús enseña en cuanto a la oración modelo en el Padre Nuestro? ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. A mí siempre me habían explicado que eso significaba una expresión de alabanza, que siempre que nos acerquemos a Dios lo tenemos que hacer con alabanza. Y bueno, hay un salmo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Pero no es así. Yo descubrí un día estudiando otro libro de la Biblia y esto es muy interesante. Cuando buscamos conexión de los temas, de las palabras, de las cosas que leemos en la Biblia, si buscamos conexión en otros textos, se nos amplía la mente. Yo buscando un texto que hablara del nombre de Dios y que hablara de la santidad, porque Jesús dice que debemos pedir: santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces, un texto que habla de la santidad en relación al nombre de Dios, ¿recuerdan alguno? ¿No recuerdan? ¿Cómo? Seguir la paz con todos. No, pero ahí no se habla del nombre del Señor. Un texto que hable del nombre en relación a la santidad, porque Cristo nos enseña que debemos orar diciendo: santificado sea tu nombre, ¿no? Alguno puede preguntar: bueno, ¿es que acaso el nombre de Dios no es santo? ¿Qué diríais? ¿Es santo o no? Claro que es santo. Nombre de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo dice que debemos orar? Santificado sea tu nombre. No es una expresión de alabanza. Vamos a ir a un texto que nos lo va a aclarar. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, leyendo un día este pasaje, fue que a mí se me encendió la bombilla y me di cuenta de por qué Cristo nos enseña a orar diciendo: santificado sea tu nombre. Ezequiel 36, versículo 21. Escuchen bien lo que dice el Señor ahí, a través del profeta Ezequiel. Dice, es tremendo, ¿eh? Pero he tenido, ¿qué dice? Dolor. Es Dios hablando a través del profeta Ezequiel. He tenido dolor. ¿Ustedes sabían que Dios siente dolor? De hecho, si nosotros sentimos dolor, es porque fuimos creados a su imagen y semejanza.
Dice, he tenido dolor. ¿Y qué es lo que le hacía sufrir a Dios? Al ver mi santo nombre, aquí está, ¿ves? Santo y el nombre de Dios. Al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Y qué dice Dios? Y santificaré santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Como veis, aquí en este pasaje aparece la palabra nombre y santo relacionados. Adelante. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora estamos hablando sobre esto, los testigos de Jehová le dicen a uno que nosotros no santificamos el nombre porque cuando leemos la Biblia y en decir Jehová, decimos Señor. Claro. Pero no lo santificamos porque estamos reemplazando. Bueno, para los que nos ven a través de la televisión que no escuchan tu pregunta, yo la repito. La hermana pregunta que los testigos de Jehová dicen que nosotros no santificamos, no respetamos el nombre de Jehová, porque cuando leemos Jehová, en vez de leer Jehová, leemos Señor. ¿Ok? Entonces esa es la pregunta de la hermana. Muy buena pregunta. Ahora, los testigos de Jehová no saben que Jehová es un nombre que se formó en el siglo XIV. Antes del siglo XIV no existía el nombre de Jehová. Se produce cuando le añaden vocales al tetragrámaton, es decir, a esas consonantes hebreas que nosotros en castellano no podríamos leer. Al añadirle las vocales, se forma el nombre de Jehová, ¿ok? Cuya pronunciación en hebreo sería algo así como Yahvé. Por eso algunas Biblias ponen la pronunciación, ponen Yahvé en vez de Jehová. Pero en realidad, Dios recibe muchísimos nombres en la Biblia. Elohim, Adonai, Elión, y cada uno de esos nombres tiene un significado que alaba y glorifica el nombre de Dios. Por tanto, la Biblia no le otorga un solo nombre a Dios. Si Dios hubiera querido que todo el mundo le llamáramos de la misma manera, solo nos hubiera dado un solo nombre. Pero, por ejemplo, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Elohim. La palabra Elohim significa dioses en plural. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Elohim. A Dios se le llama Elohim en la Biblia. ¿Por qué en plural? Porque realmente sabemos que dentro de la divinidad, que es una, coexisten tres personas diferentes, ¿verdad? Por tanto, Elohim es uno de los nombres que se le otorga a Dios. Él, el Altísimo, Elión. Hay muchísimos nombres que se le otorgan a Dios. En nuestra página web hay un estudio sobre los nombres de Dios. Ahí pueden descargarlo y van a ver el montón de nombres que se le otorga a Dios en la Biblia. Por eso los testigos de Jehová se equivocan, porque ellos son una secta. ¿Qué es una secta? Un grupo religioso que hace énfasis en un punto, olvidándose de todo lo demás. Eso es una secta. Cogemos una tarta y nos quedamos con una parte. El resto no le damos importancia. Ellos le dan importancia al nombre de Jehová. ¿Por qué no le dan importancia al nombre de Elohim? O al nombre de Adonai. O al nombre Él, que es un nombre que se le otorga a Dios. Él. No es un artículo determinado. Es un nombre que se le otorga a Dios. Entonces,
No podemos tomar un nombre y darle más importancia que a los demás, porque todos, en definitiva, se refieren a Dios. Y si Dios nos ha revelado todos esos nombres en la Biblia, ¿por qué no podemos usarlo? Ahora, la pregunta, ¿por qué cuando leemos Jehová, a veces yo, en vez de leer Jehová, leo Señor? Bueno, cuando nosotros vamos a el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, vamos a ir. Mateo capítulo 22, versículo del 34 en adelante. Aquí tenemos un hecho muy interesante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Mateo 22, 34. 22, 34. ¿Lo tienen? Ok. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A ver si lo sabe. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense que Jesús, al responder esta pregunta, está citando el Antiguo Testamento. Está citando Deuteronomio capítulo 6, concretamente versículo 5. Vamos a ir allí. Sin perder Mateo, reteniendo Mateo, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento, verdad? Le preguntaron. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios. Y leemos en Mateo que Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios. Es lo mismo. Jehová y Señor es lo mismo. ¿Ok? Entonces no hay problema por decir Jehová o por decir Señor. ¿Por qué a veces no decimos Jehová? Porque hay una secta, la secta de los falsos testigos de Jehová. Digo falso porque ellos no testifican la verdad. Y la Biblia dice que todo testigo falso morirá. Digo de paso. Por aprovechar, ¿no? El viaje. La Biblia dice que... ya me perdí. ¿Por dónde iba? En definitiva, Jehová y Señor es una misma cosa. ¿Ok? No hay problema por decir Jehová o por decir Señor. ¿Por qué nosotros no decimos Jehová muchas veces? Para que no nos confundan con esos testigos falsos de Jehová. Porque no somos falsos testigos de Jehová. Nosotros testificamos la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Amén? ¿Ok? Perfecto. Seguimos entonces. En el texto que hemos leído de Ezequiel, capítulo 36, hemos visto que el nombre de Dios se enlaza con la santidad, ¿verdad? Dios se sentía dolido porque ¿quién estaba profanando el nombre de Dios? ¿Los incrédulos? ¿Los gentiles? No, el propio pueblo de Israel. El pueblo que tenía la obligación de santificar el nombre de Dios, de exaltar y de darle gloria, lo estaba profanando. ¿Sabéis lo que es profanar? Pisotear, usar en vano. Estaban arrojando vergüenza al nombre de Dios. El pueblo de Israel decía: Jehová es nuestro Dios, pero después no tenían temor de Dios, no guardaban las leyes de Dios, no tenían en cuenta sus palabras ni sus mandamientos.
Menos mal que eso ya no pasa hoy, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo hace sentir eso a Dios? ¿Qué dice el texto? Le hace sentir dolor a Dios. Dios se duele cuando su pueblo no glorifica su nombre, no santifica el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios está sobre nuestras vidas. Seguro que tu familia sabe que tú eres cristiano, ¿verdad? Ahora, si en estas Navidades te ven beber como si no fueras cristiano, ¿qué estarás haciendo? ¿Estarás glorificando, santificando el nombre de Dios? ¿O lo estarás profanando? ¿Verdad? No, yo por aprovechar. Pero, ¿verdad? Nuestra conducta arroja gloria o deshonra al nombre de Dios. ¿Lo honramos o lo deshonramos? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Todos nosotros como cristianos debemos reflexionar sobre este tema, ¿no? Porque ¿hay alguna manera en la que yo como cristiano pueda estar profanando el nombre de Dios? ¿Estás, quizás sin darte cuenta, profanando el nombre de Dios? ¿Te has parado a pensar en esto? Cuando tú estás con la familia, ¿glorificas a Dios o te avergüenzas de Dios? ¿Esconde tu Biblia para que no te la vean? O antes de comer dice, oye, esperar un segundito, démosle gracias a Dios, hombre, que es el que nos da todo esto, ¿no? Una actitud o la otra, una aporta deshonra, la otra honra. Y son estos detalles, estas cosas prácticas, las que hacen que nosotros realmente glorifiquemos, santifiquemos el nombre de Dios o lo profanemos. Si hay algún motivo por el cual yo estoy profanando el nombre de Dios, estoy haciendo sufrir a Dios. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿merece Dios que yo le haga sufrir? Yo creo que no, ¿verdad? Si Dios tiene emociones, y las tiene, ¿qué tipo de emociones queremos provocarle? ¿Dolor o gozo? ¿Verdad? ¿Alegría o tristeza? Qué bueno. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? ¿Lo queremos humillar o que se sienta orgulloso de nosotros? Bueno, está en nuestras manos. Nuestro estilo de vida, nuestras decisiones cotidianas, lo que hacemos, cómo lo hacemos, todo eso determina si honramos a Dios o lo deshonramos. Si santificamos el nombre de Dios o lo pisoteamos y lo profanamos, ¿no? ¿Cómo se sentía Dios con Job? Honrado. Vamos a leer Job. Job capítulo 1, fíjense. Es interesante ver esto. Job capítulo 1, versículos del 7 al 8. Job capítulo 1, versículo del 7 al 8. Dice la palabra del Señor ahí. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? No es que Dios no lo supiera, es que le estaba demandando que rindiera cuentas, porque todos los seres creados tienen que rendir cuenta delante del Creador. Es decir, un día nosotros tendremos que rendir cuenta también, ¿verdad? Y aquí, respondiendo Satanás al Señor, le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y escuchen bien, escuchen. Y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo se sentía Dios al hablar de Job? ¿Verdad? No hay tristeza en su voz, en sus palabras. Hay gozo. Se siente contento, orgulloso de su siervo. Y lo piropea, ¿eh? Por eso los calvinistas se equivocan cuando dicen que no es posible que el hombre sea bueno. Y sacan los textos de contexto como pretexto, ¿verdad? Aquí hay hombre justo. Pero si dice la Biblia que no hay nadie justo, sí. En general, en una manera genérica, es como si decimos, es que todo el mundo está podrido, ¿no? Es una forma de hablar, pero no significa que no haya gente que busque a Dios, que ame a Dios, que tenga temor de Dios, que respete a Dios. Aquí tenemos, no hay otro como Él en la tierra. Varón perfecto. Nadie es perfecto. Varón perfecto, lo dice Dios, y se acabó. Y si Dios lo dice, es que es verdad, o Dios miente. ¿Acaso alguna vez mintió Dios? Nunca. ¿Cómo crees que se sentía Dios con este siervo? A mí me encantaría que Dios se sintiera así conmigo. ¿No has visto a mi siervo Nicolás? Lo que pasa es que yo sé que no doy la talla. Y tengo que orar al Señor cada día. Pero me gustaría que un día Dios pudiera decir estas palabras de mí. ¿A ti no? ¿Verdad? Aquí hay fundamentalmente 3 cualidades que yo quiero destacar en Job. Miren, varón perfecto. Y quiero aclarar que la perfección en el ser humano no es como la perfección en Dios. Cuando decimos que Dios es perfecto, ¿a qué nos referimos? Que no tiene mancha. ¿Qué más? Intachable. ¿Qué más? Santo, no peca. La perfección en Dios es que nunca hace nada indebido. Todo lo hace bien. Nunca se equivoca. Nunca se olvida de nada. Nosotros a veces, aún queriendo acordarnos de hacer algo bueno, a veces hasta nos olvidamos. Pero Dios se olvida. Nunca. ¿Falla alguna vez Dios? ¿Te falló alguna vez Dios a ti? Nunca. Dios es perfecto porque nunca hace nada malo. Siempre lo hace todo correcto. Siempre lo hace todo bien. Siempre es justo, siempre es honesto, siempre dice la verdad. Siempre, siempre, siempre. Su perfección es plena y completa. ¿Amén? Ahora, la perfección en el ser humano no es igual. Cuando Dios dice que Job era varón perfecto, ¿quería decir que jamás pecó? No. No quería decir eso. Job pecó. De hecho, él mismo, más adelante, en el capítulo 13 de Job, en el versículo 26, él reconoce sus pecados de juventud. Job 13, 26, dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Ves? Él de joven había estado pecando. Job no era perfecto en el mismo nivel de Dios, en el mismo sentido que Dios. Pero Dios lo veía como perfecto. ¿Por qué? Si Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Eclesiastés 7:20 lo dice claramente. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque.
¿Cómo pues Dios dice de Job que era varón perfecto? Porque la perfección en el ser humano no es la misma que en Dios. El ser humano peca. Lo dice ahí. No hay justo que siempre haga el bien. A veces el ser humano se equivoca. A veces el ser humano mete la pata, aunque no quiera. A veces se equivoca, mete la pata, se olvida de algo importante, hace daño a alguien con sus palabras. Siempre de alguna u otra forma fallamos. Pero entonces, ¿dónde está la perfección? La perfección está en que si cuando fallamos lo reconocemos, lo confesamos y pedimos perdón, se acabó. ¿No está escrito en la palabra de Dios? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú metes la pata, sácala para que siga siendo perfecto. Había un hermano que decía que la santidad en el cristiano es como un collar de perlas. ¿Han visto lo hermoso de un collar de perlas? Ahora, si nosotros nos acercamos al collar y lo acercamos mucho, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Entre cada perla y perla hay un pequeñísimo nudo, un minúsculo nudo, apenas perceptible porque las perlas casi cubren esos nuditos menuditos, pero ahí están. Ese hermano decía que la santidad en el cristiano es así, son perlas y perlas y pero pedimos perdón y seguimos adelante. Hay un texto en Miqueas que a mí me encanta, dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Me encanta, no voy a permanecer caído, me voy a levantar en el nombre del Señor, voy a confesar mi pecado, le voy a pedir perdón a Dios, y yo sé que Dios me va a perdonar. Amén. Y no voy a permanecer en el pecado. No voy a practicar el pecado. ¿Qué dice el Proverbio 28? Dice que el que confiesa, pero el que lo encubre, no prosperará. ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos eso. El que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Job era un hombre perfecto porque no encubría sus pecados. Cuando metía la pata lo confesaba, lo reconocía, pedía perdón. Y es ahí donde está el quid de la cuestión. ¿Ustedes creen que puede haber cristianos que pequen y sean tan duros de mollera que no lo quieran reconocer? ¿Los hay? Bueno, aquí no, ¿no? O también. Aquí también, ¿verdad? Pero si los confesamos y nos apartamos de esos pecados, seguimos estando en paz con Dios. Y ese es el objetivo, ¿no? Esa es la manera en que podemos santificar el nombre de Dios. No es que nunca vamos a caer, Dios sabe. Por eso Él dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y escuchen bien, no ha perdido ni un juicio nunca. Él nos defiende delante del Padre. Otro
calificativo que Dios le da a Job es el de recto. Un hombre perfecto y recto. ¿Qué significa ser recto? Que no se desvía. Que sigue su camino rectamente. ¿Verdad? Para nosotros los cristianos, ¿cuál es el camino? Jesús. ¿Recuerdan? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? Ahora, ¿es posible que los cristianos nos desviemos del camino? No, ¿no? ¿Sí? Los calvinistas dicen que no. Pero es que ellos no conocen la Biblia suficientemente. Leen tanto a Calvino que se han olvidado de leer la Biblia. Claro que los cristianos nos podemos desviar del camino. Claro que sí. Por eso se nos exhorta a caminar rectamente, a volver al camino correcto, ¿verdad? Volveos a mí, dice Dios. ¿Por qué dice volveos? Porque nos estábamos desviando. Si no, no diría volveos. Vuélvete, ¿para dónde vas? Que no es esa dirección, hombre. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado de cómo andamos. Porque la Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ustedes creen que es posible que alguien crea que está en el camino correcto y que no sea así? Se deja uno llevar por doctrinas, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente sincera, muy sincera, que está sinceramente equivocada. Confundida. Fundida, ¿no? Confundida. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto o no? Por la palabra. Siempre la palabra. De ahí es tan importante que conozcamos bien la Escritura. No como algunos. No voy a decir nada. ¿O sí? Sí, dice. Uy, qué de chismoso hay aquí. Sí, dice. Pues lo voy a decir. ¿Ustedes conocen el jueguito ese de las preguntas bíblicas? ¿Lo conocen? No voy a decir más nada. De verdad, lo que uno se esfuerza para venir aquí a enseñar la palabra y que ustedes aprendan la palabra del Señor y que después les pregunte cuántos libros tiene el Pentateuco y no lo sepan. Por Dios, qué pecado. Peor todavía que me pregunten, ¿y qué es el Pentateuco? Sí. Me hago el harakiri. Terrible, me sentí fatal. Fatal, vamos. Otro calificativo que Dios le da a Job: temeroso de Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que le tenía miedo a Dios? No. Ahí la palabra temor, ¿a qué se refiere? Respeto, reverencia, respeto. En realidad no se trata de miedo, sino de no querer ofender a Dios. Porque uno sabe que Dios no lo merece. Porque uno sabe que Dios es demasiado bueno. ¿O no, Alessandra?
¿Verdad? ¿Ha sido Dios bueno contigo? ¿Y contigo, Gabriel? ¿Sí? ¿También? ¿Contigo? Karen, ¿y contigo ha sido bueno? Manuel, ¿y contigo lo ha sido? ¿Sí? Yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros, ¿no? ¿Verdad? ¿Merece Dios que también nosotros obremos conforme a su voluntad o no? Si no andamos en el temor de Dios, ¿en qué nos convierte eso? Porque ustedes saben que el Salmo 111, versículo 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si el temor a Dios es el principio de la sabiduría, la falta de temor de Dios, ¿qué es? El principio de la necedad. Claro, ¿verdad? Los que no temen a Dios es porque son necios. No hay vuelta de hoja. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 111, versículo 10. Volviendo al texto, volvamos a Efesios capítulo 2, 21, que es de donde estamos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Repito, ¿merece Dios un templo santo, sí o no? Bueno, espero que sí, ¿no? Que digan que sí, ¿no? Toda la creación debiera haberse mantenido en santidad. Pero el ser humano se apartó tras los deseos engañosos de su propio corazón. ¿Conocen algún pasaje que hable de eso, de los deseos engañosos de la vida? A ver, no hablen las dos al mismo tiempo, una de los dos. Leo, en voz alta. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Más bien, yo hablo de algún pasaje que hable realmente, como decía, de los deseos engañosos de la vida que a veces nos atrapan, ¿no? Gálatas, léelo. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Perfecto, ok. Primera de Juan también, ¿no? Capítulo 2, versículo del 15 al 17, ¿no? Cuando dice no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? O Efesios, que también nos habla de eso, ¿no? De que debemos despojarnos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida. ¿Ok? Y vestidos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La iglesia es el templo santo de Dios y los cristianos hemos sido santificados en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hemos sido santificados? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo sabemos que hemos sido santificados en Cristo? ¿Cómo? Porque le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ir a la palabra, siempre la palabra, acuérdense. Todo lo que argumentenlo siempre desde las Escrituras.
Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí dice a los santificados en Cristo Jesús. Y curiosamente en el original no aparecen las palabras a ser, llamados a ser, sino llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Seguramente es evidente que los traductores creyeron que al añadir esas palabras como que le daban un mayor énfasis a la importancia de que el cristiano ande en santidad. Pero en realidad ya Cristo nos ha hecho santos, ya hemos sido santificados. Pero ser santificado, ¿qué significa? ¿Apartados para qué? ¿Metidos en un rincón? Apartados para Dios, apartados para Él. Es decir, ya tú estás apartado para el reino de los cielos. Eso significa que has sido santificado, has sido señalado, has sido apartado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya tú le perteneces a Dios, en tanto y en cuanto te mantengas en la fe. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es por la fe que somos santificados, es por la fe que somos apartados, es por la fe que somos sellados. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús en Juan, en la oración de Cristo, en Juan 17? Vamos a ir a Juan capítulo 17. Versículo del 15 en adelante, dice, no ruego, está orando por la iglesia, y dice, no ruego por sus discípulos. Todavía la iglesia ni siquiera estaba, por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo no quería que nos metiéramos en un convento, ni en una cueva. Quería que estuviéramos en el mundo, pero sin ser como el mundo, sin practicar el mal que el mundo practica. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Perdonen que todavía me queda parte del resfriado y estoy como los bebés, mocoso. De tal manera, miren, este pasaje es importante porque a mí me encanta eso de que Cristo dice, por eso yo me santifico a mí mismo. Es decir, Él tenía conciencia de que no podía mezclarse con nada de pecado. Él se santificaba, se apartaba para su Padre, pero también para ser ejemplo nuestro. Por eso dice, me santifico, versículo 19, a mí mismo, para que también ellos sean, ellos sois vosotros y yo, somos nosotros, también ellos sean santificados en la verdad. Es la verdad lo que nos santifica. Cristo se alejó de todo aquello que pudiera contaminar su vida. Se mantuvo fiel a su misión para glorificar al Padre en todo, pero también para dejarnos el ejemplo que nosotros necesitábamos. Amén. Y se nos ha ido el tiempo. Lo dejamos aquí porque si no, no podemos avanzar más. Hermanos,
Lean la palabra, por favor. Mediten en la palabra, en lo que vamos aprendiendo día tras día, porque es importante, es para nuestro beneficio. Dios es bueno. Amén. Dios es santo. Santifiquemos su nombre. Y ahora en estas fiestas, por favor, que ninguno de sus hijos, ninguno de nosotros, profanemos el nombre de Dios. Demostrémosle al mundo que la Navidad se puede celebrar de una manera cristiana. No hace falta emborracharse, ¿verdad que no? Se puede disfrutar, se puede comer, cantar con la familia, se puede gozar, celebrando que Cristo se hizo hombre y vino aquí a dar su vida por ti y por mí. Demostrémosle al mundo que hay una manera cristiana de celebrar la Navidad. Demostrémosle al mundo que queremos santificar el nombre de Dios. Amén. Cuidémonos. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Seamos rectos como Job. Seamos perfectos. ¿Recuerdan? Si metemos la pápata, ¿qué tenemos que hacer? Sacarla. Sacarla. Si me equivoco, si ofendo a alguien, si digo algo que no debo, si hago algo que está mal, debo reconocerlo, confesarlo, pedir perdón y dejar de hacerlo. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Qué bueno que es Dios. Alguien que quiera orar, por favor, poniendo nuestras vidas en manos del Señor y que pida especialmente que nos ayude a poner por obra su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el que tú nos hablas en cada día, Dios. Nos recuerdas que quienes somos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en nuestra santidad. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, Dios. Que podamos ser, Señor, como vos, un Dios, uno con pensamientos, Señor, un hombre recto, un hombre íntegro, Señor, delante de ti, Señor. Ayúdanos a seguir con el ejemplo, Señor, y que tú tengas contentamiento de nosotros también, Señor. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, a marcar la diferencia. Ahora en esta Navidad, Señor, que las podamos celebrar, Señor, como cristianos que somos, Señor. Ayúdanos en todo lo que hagamos, Señor, y que todo nuestro nombre sea santificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos ayudes también, Señor, a amar tu palabra cada día. Así ponen nosotros, Señor, ese querer, como hacer por tu buena voluntad. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que tú nos llenes con tu paz, con tu bendición, y que sigamos meditando, Señor, en lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.